Bienvenidos a esta presentación de tecnología básica. Hoy vemos cómo se desarrollan las comunicaciones entre computadoras. Este material es producido para las cátedras del área de Sistemas y Tecnología de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de la Patagonia en Comodoro Rivadavia. Suponemos un conocimiento básico de hardware y software, para lo cual puede servir de ayuda nuestro material disponible. Hoy utilizaremos ese conocimiento básico para profundizar cómo nos comunicamos a través de las diversas computadoras en distintos entornos. Sabemos que el mundo actual no sería posible sin las computadoras, al punto tal que su ausencia nos paraliza. ¿O acaso nos queda alguna duda? Sabemos que una PC o computadora, además de los elementos básicos principales, cuenta con una serie de elementos periféricos, como lo son su pantalla, monitor, teclado, mouse, impresora, escáner, tantos de los periféricos ya estudiados. Pero además necesita un sistema operativo para que todos esos periféricos funcionen y distintos programas, como un programa de oficina, programas de gestión, de diferentes tipos de gestión, para poder sacarle el jugo a esa computadora, utilizarla. Pero algo evidentemente nos está faltando. ¿Qué nos falta? Necesitaríamos agregar otro elemento, un elemento que en el mundo actual es fundamental, la comunicación. Cuando nosotros hablamos de entornos de comunicación, lo podemos hacer a un nivel de organización u oficina, donde nos comunicamos con nuestros compañeros de trabajo, o bien interactuando en distintos ámbitos, como podría ser nuestro hogar, la escuela, la universidad, un lugar de juegos o incluso trabajando en algún otro ámbito totalmente alejado de nuestro hogar. Todas estas cuestiones son de suma importancia. Las comunicaciones son esenciales y los recursos informáticos están ligados de modo tal que nos permitan compartir recursos como los periféricos y, más importante, la información que tenemos disponible. También nos permiten interactuar a través de distintos mails, archivos, imágenes que enviamos, el fax y tantos otros. Necesitamos comunicarnos a nivel personal, en nuestras organizaciones, para transmitir datos que nosotros mismos generamos o consultar los que existen cuando lo necesitemos. Todo esto es importante para nuestra vida cotidiana. ¿Para qué nos vamos a comunicar? Para saber noticias, para vender nuestros productos, pagar nuestros servicios, impuestos, buscar información en el momento que la necesitamos, saber de nuestras familias y también compartir, ¿por qué no?, sentimientos y pasiones. Todo eso lo hacemos a través de la comunicación. Para todo esto necesitamos redes. Una red es un conjunto de nodos, un modo de llamar a cada uno de los puntos de trabajo o computadoras que están conectados o vinculados entre sí. Esto permite que a través de una red se pueda imprimir en una impresora que está en otra PC o incluso ver lo que esa otra PC ve a través de su cámara web. Podemos compartir recursos e intercambiar información. El compartir recursos es un modo de trabajar con menor estructura, con menores gastos. Podemos tener una impresora para toda la oficina,
o un escáner, o grabar en discos duros que se encuentran en otra computadora. En cuanto al software, podemos utilizar programas que están instalados en otra PC de la misma red. En una red puede haber una PC que brinda el servicio a las demás. A esta se le llama servidora y puede tener concentrada la información o conectadas impresoras u otros recursos que utilizan las demás que se llaman clientes. También puede ser que una misma computadora sea cliente y servidor al mismo tiempo. Dependiendo de la red, podemos compartir en una oficina o empresa o en nuestra casa. Cuando hablamos de una red más importante, ya debemos tomar otros recaudos, pues estaríamos hablando de una mayor exposición a la seguridad. Nuestra pequeña red no es segura. Esto es lo que tenemos que ser conscientes cuando introducimos a Internet. Hay distintos tipos de redes. Esas redes podrían ser la denominada PAN, Person Area Network, red de área personal, según la superficie o la cantidad de PCs que abarcan. Las redes poco más comunes son las denominadas LAN. Estas redes, que están pensadas para un edificio o un área local, trabajan en la mayoría de las organizaciones o empresas, pueden tener 10, 15, 20 computadoras, también puede haber una más pequeña. Las redes MAN son las redes de área metropolitana que abarcan una ciudad, no son muy difundidas, y las que sí pueden tener gran difusión son las denominadas WAN, redes de área amplia, que puede estar difundida a través de distintas ciudades, países e incluso distintos continentes o el mundo. También tenemos que hablar de topologías de redes. Las topologías son las formas en las cuales esa red puede estar distribuida con sus cableados dentro de la organización. Otra característica que va a tener las redes es si la misma es cerrada o abierta. Será cerrada o restringida cuando está limitada a determinadas personas o actividades que deberán ingresar con un número de usuario, nombre de usuario e incluso una contraseña. En general son abiertas cuando todos se comunican con todos, como por ejemplo podría ser Facebook o un teléfono o tantas modalidades en las cuales tenemos libre ingreso a las redes. ¿Cómo me comunico en una red? Bueno, en las comunicaciones internas en una red interna, el software de red está normalmente incorporado al sistema operativo. En cuanto yo quiera comunicarme fuera de esa red interna, voy a tener o bien internet como una forma de salir al exterior, o bien puedo tener distintos software que me permiten ingresar a otra computadora. Es el caso de PC Anywhere, VNC, TeamViewer o algunos que vienen incorporados al sistema operativo como el escritorio remoto. ¿Qué hardware uso en la red? En general, en las comunicaciones internas se va a requerir un cableado, que puede ser un tipo de cable coaxial, similar al que se usa en la TV por cable, o un cable UTP, que puede usarse habitualmente en telefonía, o para versiones más avanzadas, la fibra óptica. Estos cables normalmente van a un concentrador, llamado hub o switch, y en las computadoras, que es evidente debo tener, voy a incorporar placas de red o algún otro elemento que me sirva para incorporar a la red. La instalación de redes tiene que seguir determinadas normas.
Los ordenadores permiten tener cables múltiples en distintos dispositivos. Permiten usar, por ejemplo, fibra óptica para ingresar a grandes distancias y el cable UTP en la instalación dentro de la oficina. Cuando yo necesito realizar la instalación en un edificio, por ejemplo, un edificio universitario, puedo tener fibra óptica para llegar a cada piso y luego en la distribución del piso puedo tener el cable UTP común u otro método de difusión, que vamos a ver más adelante, como es la difusión inalámbrica. La instalación de redes tiene que seguir un determinado protocolo, una determinada forma de instalación, y son muy útiles en dicha instalación los denominados rack o muebles dispositivos utilizados que permiten incorporar distintos tipos de computadoras, servidores, discos rígidos, router de distintos tipos para tenerlo en una forma ordenada. Podemos tener ejemplos de hub o switch de 24 bocas, de 16 bocas, hay de 32, de 64, hay de diferentes tipos. O inalámbricos, como vamos a ver más adelante, que pueden estar en tipo router para poder difundir la señal, o bien placas de red que me sirven para capturar la señal. Al mencionar redes inalámbricas es necesario diferenciar las opciones que utilizamos en diferentes aplicaciones. Las principales, Bluetooth y Wi-Fi, aunque como veremos no son las únicas. Las comunicaciones inalámbricas tienen en Bluetooth un estándar de transmisión entre equipos de radiofrecuencia que tienen un menor alcance, menor necesidad de velocidad, como son, por ejemplo, los controles remotos o en el ámbito del automóvil. El último disponible es la versión 4.0, que tiene importantes mejoras sobre las anteriores. Ya para comunicarnos a mayor distancia, necesitamos redes como Wi-Fi, una tecnología desarrollada para compatibilizar distintos fabricantes de periféricos, con grandes mejoras sobre tecnologías anteriores, con un mayor ancho de banda, traducido en más cantidad de datos transmitidos simultáneamente que redundan en mejoras de la velocidad. Wi-Fi se inició en 1997 con el protocolo 802.11 que establece normativas de su desarrollo. Hoy, esa norma inicial ha ido modificándose al incorporar sucesivas mejoras. Cuando tenemos un dispositivo que cumple con transmisión Wi-Fi, sabremos cuánto podemos esperar del mismo de acuerdo a la norma que cumpla. Por ejemplo, en esta tabla podemos visualizar las distintas normas que fueron sucediéndose a través de los años, el ancho de banda que admite y el alcance en metros lineales que se permite. Saber qué norma sigue nuestro router o la placa que posee nuestro teléfono puede indicarnos qué podemos esperar de la señal Wi-Fi. Podemos emitir una señal a través del router y captarla en nuestra notebook o celular. Los protocolos que posean tendrán injerencia en la calidad de la señal y servicio inalámbrico que estemos utilizando. Observemos cómo evolucionó en poco más de 20 años la transmisión Wi-Fi con los distintos estándares utilizados. Viendo el futuro, ya se está experimentando con nuevos protocolos que podrían alcanzar los 10 GB por segundo, compatibles con señales como 5G en tecnología celular que está aún en desarrollo. Si bien es prácticamente la única alternativa viable y disponible, se debe reconocer
que tiene una ventaja de una buena tasa de transferencia de datos, es decir, una velocidad mejorada para las últimas versiones. Es muy cómoda en dispositivos móviles, siendo ideal en pequeñas y medianas redes. Pero es importante saber que es más lenta que el cable o la fibra óptica y menos segura al poder ser interferida. ¿Es esta la única señal que disponemos? ¿Podemos decir es lo que hay? No. Hay otras señales que están siendo desarrolladas. Incluso la señal Li-Fi posee mayor velocidad y está siendo investigada desde hace unos 6 años. Li-Fi está siendo desarrollada en China, aunque su origen fue en unos investigadores de Inglaterra. Esta tecnología se basa en la luz, de ahí su nombre de Light Fidelity. Utiliza como emisores la bombilla de luz de LED y su mayor rapidez, economía y practicidad parecen posicionarla para el futuro, aunque solo el tiempo nos dirá si es así. En este esquema ubicamos diferentes tipos de redes. Bluetooth para el hogar, Wi-Fi en pequeñas extensiones. Para mayores superficies hay otras tecnologías como WiMAX, un estándar 802.16, más conocido como el utilizado para la recepción de datos por microondas. Es un equipo de radio el que utiliza este tipo de redes. WiMAX se utiliza para enlaces que luego pueden ser distribuidos por otros medios como Wi-Fi. También es la tecnología utilizada por empresas que venden Internet a lugares inaccesibles. En nuestro caso, existe una empresa que lo hace, TPP. En relación a las comunicaciones de celulares, la primera generación, ya desaparecida, permitía solamente el traslado de voz. La segunda generación, denominada GSM, permitía voz y datos, que dio lugar a los primeros mensajes SMS. Luego le sucedió GPRS como una evolución que permitía el acceso a Internet. Pero actualmente en tecnología de transmisión celular estamos hablando de 3G y 4G, generaciones que incorporan una mejora evidente para el ingreso a Internet y otras mejoras de servicio. Las organizaciones, empresas, las personas mismas necesitan cada vez comunicarse con más gente en el mundo. Antes, esas conexiones eran individuales y muy complejas. Hoy, simplemente conectando con Internet, tenemos la disponibilidad en cualquier lugar del mundo. Desde nuestra PC, notebook o teléfono, podemos acceder a través de Wi-Fi a cualquier red que nos lleva a Internet y el mundo estará en nuestras manos. Será importante saber entonces cómo debemos realizar esas conexiones a Internet, para lo cual existen distintas opciones. Dentro de nuestra oficina o casa existe un dispositivo llamado router que nos conecta a través de un cable a nuestra PC o bien inalámbricamente vamos a distribuir la señal que se denomina Wi-Fi o puede ser de otro tipo. Esta señal es recibida de un dispositivo que nos conecta con una distancia y ese tramo que nos conecta con nuestro proveedor de Internet es lo que se denomina última milla. La última milla nos une al proveedor de Internet. Sea esta una empresa telefónica, de cable o una empresa especialmente dedicada a Internet, siempre será un ISP, Internet Service Provider. Este tramo puede ser de un cable que ya exista,
por ejemplo, los viejos cables telefónicos. Con diferentes modalidades podremos tener una mejor o peor señal. Si estamos trabajando con un cable de cobre que tiene problemas de transmisión, seguramente tendremos menor señal. Si tenemos una fibra óptica, tendremos excelente señal. Ejemplos de conexiones a Internet podemos tener de muchos tipos. Conexiones línea telefónica ya casi inexistentes, ADSL, donde la línea telefónica se transmitía a través de una señal digital, televisión por cable, satélite, radio, inclusive una conexión 3G o 4G que puede brindar nuestro celular. Pero, como decíamos antes, la buena calidad de la transmisión dependerá del estado que tengan las líneas. Por eso también se habla de transmisiones múltiples, donde se llega a través de radios que transmiten en señal WAN con una alta capacidad de transmisión y velocidad, y luego tenemos una conexión Wi-Fi en nuestro hogar o en nuestra oficina. Cuando la conectividad es por fibra óptica, podemos tener otras alternativas, como lo son el uso de dispositivos OLT o ODN que conectan la fibra que viene del exterior directamente con lo que utilicemos en el interior de nuestro hogar, sea a través de un sistema que se denomina ONU, que recibirá la fibra y distribuirá una señal Wi-Fi, o directamente de un decodificador que repartirá la señal en nuestra residencia. ¿Qué diferencia hay entre las distintas alternativas? La fibra óptica lejos es la más rápida, puede ser de distintos tipos. Podemos tener fibra de 100, de 300 o más velocidad. Cuando tenemos que comparar la fibra óptica de 1000 megabytes o 1 gigabyte por segundo es la más rápida, también la que requiere elementos más costosos, pero prácticamente como observan en el gráfico, es la más ligera con mucha ventaja sobre las anteriores. Una conexión normal que tenemos en nuestro hogar, que puede tardar 23 minutos, una película de más de 4 GB, en este caso puede llegar a tardar 3 segundos, o con una fibra menos compleja, 5 minutos. Las velocidades son evidentes. Podemos concluir que las mejoras con fibra son importantes. Hoy la instalación de fibra no es mucho más costosa que la instalación normal y se logran velocidades de 100 megabits por segundo. Esto nos permite que podamos contar con Internet a alta velocidad que permitiría, por ejemplo, servidores mundiales de televisión, algo así como el DirecTV, pero directamente a través de Internet. O mirar sin ningún tipo de problemas películas bajo demandas, como están en disponibilidad en Netflix, Disney, Sony. Trabajar con lo que se denomina Internet de las cosas con una gran tranquilidad en que podemos poner muchísima cantidad de periféricos y llegar a tener lo que se denomina la casa inteligente, que lo vamos a ver en un ratito. Internet es algo fundamental, es muy importante y lo vamos a recomendar que lo vean, que lo analicen, que lo estudien poco a poco, porque realmente es apasionante todo lo que se puede hacer a través de Internet. Para ello tenemos otro video como el presente que vamos a hablar de Internet y su futuro. Cualquier inquietud, pregunta que quieran hacer, pueden hacerla al mail que está en pantalla. Coloquen por favor en el asunto sistemas y cuál es su duda, y en el texto explique o cite la diapositiva
que ha visto. Muchísimas gracias.